Muy bien, pues ahora continuamos en este proceso de evolución y nos toca ahora ver algo interesante. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, creo que nos quedamos ahí. Bueno, eh, en esta evolución de la sabiduría, ahora nos enfrentamos a lo que se le llama la crisis de los siglos cuarto al siglo tercero. Cuando nosotros hablamos en el tema de los proverbios, ¿verdad? Encontramos básicamente una sabiduría muy optimista, ¿verdad? Una sabiduría que, este, que tiene que ver con, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, si te portas bien, te va bien, ¿verdad? Te va bien. Y al malo, al bueno siempre le va bien, dice la sabiduría de los proverbios, y al malo siempre le va mal. Y entonces, por ejemplo, vemos en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 18, esto que se repite de manera constante, dice, el que en integridad camina será salvo, ¿verdad? El que en integridad camina será salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues que básicamente encontramos que el bueno, ¿verdad? Este, le va bien, y al malo siempre le va, le va mal. Eh, Estoy buscando otro ejemplo. Esta literatura o este concepto, ¿verdad? Eh, Nos ayuda a entender que hubo un momento en el que, eh, dice el capítulo 20, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él, ¿verdad? Es decir, que hay una idea de que hay dicha y alegría cuando uno camina en integridad, ¿verdad? Y que esta es como que una situación de que todo te va bien, ¿verdad? De que todo te va bien. Sin embargo, viene una sabiduría en la cual va a plantearse otras cuestiones más profundas, ¿verdad? Que no tienen que ver con la educación de los hijos, que no tienen que ver con que no tomes mucho vino o toma vino para que tu rostro se alegre, eh, sino más bien tiene que ver con cuestiones más profundas respecto de la existencia, de la vida misma, el misterio de la vida, la búsqueda de la vida, ¿verdad? Y evidentemente este choque de la sabiduría lo vemos confrontado en esto que tiene que ver con dos libros, como el libro de Job y el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Son dos libros que se van a oponer a la sabiduría que nos plantea Proverbios, porque Proverbios nos dice que el que anda en integridad será ayudado por el Señor, ¿verdad? Eh, Dice el capítulo 16, versículo 6, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, la sabiduría que exalta el libro de Proverbios es una sabiduría optimista, ¿verdad? Optimista. Todo está bien. Pero el libro de Job y el libro de Eclesiastés nos van a plantear la realidad de la vida. Y van a decir esta sabiduría, para un poco, no es tan así, ¿verdad? La vida no es tan blanco y negro, la vida no es de que
El justo, la integridad del justo crecerá como la aurora, ¿verdad? En el día, hasta que sea aclarado todos sus caminos, y el perverso perecerá bajo su condena. Y entonces, esta literatura que encontramos en Job y en Eclesiastés nos plantearán todo lo contrario. Y por ejemplo, en el caso de Job, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, que el autor de este libro nos plantea esta realidad de la vida y dice, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, ¿no? O sea, es como un recuerdo, hace mucho tiempo una persona se llamó Job, pero esta persona tenía características muy especiales de las cuales nos habla la literatura de los proverbios. Era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado de mal, que tiene 7 hijos, que tiene hijas, que tiene ganados, que tiene ovejas, que tiene yuntas de bueyes, que tiene muchísimos criados, que tiene la vida resuelta, ¿verdad? Que tiene la felicidad plena. Este es un hombre que ha sido bendecido abundantemente por Dios, porque camina en integridad, porque es temeroso de Él, porque es un tipo correcto, porque no le hace mal a nadie, porque es un buen cristiano, diríamos, ¿no es cierto? Pero el conflicto que nos va a presentar el libro de Job va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Porque entonces habrá una reunión en el cielo donde Satanás hará una tipo apuesta con el Señor, ¿verdad? Y le diga, y el Satán le dirá a Dios, bueno, quítale todas las cosas a Job y vas a ver si no te maldice. Y bueno, todos sabemos la historia, cómo le fue a Job, etcétera. Y luego dice Dios, dice Satán, bueno, tócalo a él y vas a ver piel por piel y te va a maldecir. Bueno, una gran sarna vino con Job, o sea, le fue para mal. ¿Dónde está literatura, verdad? Que al justo le va bien. ¿Dónde este concepto que dice que la vida le, le sonríe, ¿no? Y, y de la noche a la mañana empieza una serie de calamidades, una serie de situaciones que van a plantear en el libro de Job esta, este, pues esta pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Una pregunta de la cual Job va a hablar en todas los diálogos que va a tener con sus amigos, ¿verdad? Va a decir, no, no puede ser, ¿no? No puede ser que eh, esto le suceda a un hombre justo, ¿verdad? A un hombre justo. Y entonces los amigos de Job van a tratar de justificar a Dios. Job le va a echar la culpa a Dios, ¿verdad? Job le va a reclamar a Dios. Y Job va a decir en medio de su dolor, ¿verdad? Díganme dónde está Dios, dice el capítulo 23. Hoy también hablaré con amargura, ¿verdad? El capítulo 23 de Job dice, hoy estoy lleno de bronca, estoy lleno de enojo con Dios, dice, porque es más grande mi llaga que mi gemido, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Job, muy contrario al concepto optimista de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Este tipo era buenísimo, no tenía ningún problema, tenía todo, tenía la vida resuelta, la vida perfecta, como un símbolo de la bendición de Dios, pero ahora que le ha caído toda esta calamidad, dice el capítulo 23, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿No? Es una expresión de decir, díganme, porque tengo una bronca con él. Díganme dónde está, ¿verdad? Yo le tengo que ir a gritar. ¿Por qué me ha hecho eso? Si yo he sido bueno, ¿viste? Los ancianos cuando me ven guardan silencio. Los jóvenes se levantan ante mi presencia cuando llego, ¿verdad? Soy un hombre íntegro en todos mis negocios. La gente me reconoce como una persona de bien, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ahora díganme dónde está Dios y yo tengo que ir a gritarle.
Yo iría hasta su silla, dice Job. Yo iría hasta donde él parece ser que está sentado sin querer hacer nada, ¿no? Y dice el versículo 4, y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Es decir, le diría todo cuanto tengo en mi corazón, ¿verdad? Y la amargura que tiene Job, pues seguramente no es de cosas lindas, no le va a decir a Dios cosas lindas, ¿verdad? No le va a ir a agradecer a Dios por la calamidad que le ha pasado. El tipo está lleno de llagas, el tipo está dolorido porque las llagas se le hacen cada vez más grandes y tiene que usar una teja para rascarse. El tipo está con el dolor de su familia, ha perdido a su familia. Entonces, Job tiene toda la justa razón para decirle a Dios, mira, te pasaste, ¿verdad? Creo que no tendrías que hacer tal cual cosa. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo no hay una sabiduría, ¿verdad?, que atienda con claridad el optimismo de la vida, sino que se enfrenta a una realidad, a la realidad de las circunstancias que está viviendo. Hay queja, hay clamor, ¿verdad? Y entonces el libro de Job se convertirá en una reacción. Muchos hemos visto a Job como el paciente Job, que acepta resignado con esas palabras que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces todos decimos, wow, Job, ¿no? Qué tipazo el paciente Job. Pero basta leer el capítulo 3 en adelante para darnos cuenta que hay un Job que grita, hay un Job que maldice el día de su nacimiento. Y evidentemente eso implica todo un concepto de enfrentarse a la realidad del mal y del sufrimiento, ¿verdad? Y esto nos toca mucho a nosotros, que hemos pasado por desgracias, que hemos pasado por ausencias, por pérdidas de seres amados, seres queridos, en circunstancias difíciles, en circunstancias de dolor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres, madres viendo a sus hijos morir y gritándole a Dios que los sane y terminan sepultándolo? Y terminamos gritándole a Dios, ¿no? Nuestro dolor y nuestro quebranto cuando tenemos un problema, alguna enfermedad, cuando nos llegamos a fin de mes, cuando nuestros hijos nos piden y no tenemos, cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, el dolor que representa la vida misma. Y entonces no somos tan pacientes, ¿verdad? Y uno termina diciendo, ¿por qué a mí? ¿No? Vos dijiste que al justo, al íntegro, Jehová lo bendice, ¿verdad? Y al impío, al que le va mal, y uno termina diciéndole a Dios, Señor, pero si yo soy bueno, mira, soy de la iglesia, voy a la iglesia, crecí, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y bueno, ahora necesitaría volver a sentir todas tus bendiciones, ¿verdad? Entonces hay una crisis que esta literatura sapiencial nos presenta, ¿verdad? Eh, en en esta cruda realidad de la vida, ¿verdad? En esta cruda realidad de la vida. Y evidentemente, pues queridos alumnos, ¿no? Job entonces es una sabiduría reaccionaria que se contrapone a ese optimismo que nos plantea, ¿no? Principalmente el libro de los Proverbios. Ahora, lo mismo pasa con el Coelet, ¿verdad? O el Eclesiastés.
Este es un libro maravilloso. Si yo les mostrara mi Biblia, es el libro que más anotaciones tiene, y más rayones tiene, y más todo. Porque evidentemente es un libro que, yo me identifico mucho con el Coelet, porque creo que soy medio rebelde en algunas cosas y algunas cosas no las entiendo. Y nosotros vemos en este libro, ¿no es cierto? Eh, que el Coelet dice, mira, yo creo que lo más importante de la vida, ¿viste? No es tanto ir a la iglesia, ir al templo, pasarte todo el tiempo orando, cantando, leyendo la Biblia. Al final eso pasa y eso no es tan importante. Como ustedes van a ver, el libro del Eclesiastés es un libro que va a reflejar o que va a tener, ¿no es cierto? Un sentido muy duro, muy cruel, muy fuerte de la vida misma, ¿verdad? Y entonces el Coelet va a decir, ¿saben qué es lo más importante? Y lo va a repetir en todo su discurso, ¿eh? Ya lo vamos a ver, vamos a desentrañar de a poquito, pero este, coman y beban, ¿no? Disfruten de la vida. Dice el Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad? Ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, es ocioso, ¿verdad? Tratar de entender a Dios, che, ni vamos a entender, entonces no se preocupen por eso. Déjense de tantos discursos, de tratar de entender quién es Dios. Y entonces el Coelet dice, yo les tengo una receta más suave, más liviana, mucho mejor. Y dice, versículo 12, yo he conocido, o sea, yo sé, a mí, yo lo viví, ¿viste? Que no hay para las personas cosa mejor, no buscar a Dios ni saber qué hay en él, porque la verdad que ni el hombre llega a entender quién es Dios. Entonces, lo más importante es alegrarse, ¿verdad? Alegrarse y hacer bien en la vida. Y que también, versículo 13, ¿viste? Dice, y que también entendamos que es don de Dios que todo hombre coma, beba, ¿viste? A comparación del proverbista que dice que no, el Coelet dice, hay que beber, hay que beber. Es don de Dios. Comer y beber, ¿verdad? Comer y beber. Uno diría, pero paracha, amigo, eso no es todo en la vida. Hay otras cosas más importantes, la espiritualidad, la profundidad del conocimiento de Dios, los aspectos teológicos, y el Coelet dice, mira, déjate de embromar con eso. Vos ponete a comer, hacete un asadito, hacete un buen guiso al disco, ¿no? Abrite un vinito, o una gaseosa, un jugo, lo que quieras, come, bebe y goza del bien de tu trabajo, ¿verdad? Goza del bien de tu trabajo. Cuando yo entendí esto, hermanos, yo ahora todos los viernes, ¿viste? Cierro todo, no trabajo más en la tardecita, cuando hay plata, claro, que ahora es muy difícil, pero la tardecita, digo, a ver, chévere, vamos a ver un asadito, vamos a abrir un vinito, vamos a descansar, vamos a recibir el descanso de Dios, pero vamos a disfrutar y a comer y a beber. ¿Ah? Y ustedes dirán, pero pastor, usted está loco, usted tendría que estar orando y demás. Bueno, esta reacción que alguien podría tener respecto de mi conducta es lo que muchos tuvieron ante la reacción del Eclesiastés, ¿verdad? Y dijeron, no, pero para. Y el cual le dijo, sí, coman y beban, ¿verdad? Dice el versículo 14, entiendan algo, miren, todo lo que Dios hace ya es eterno. Ya nada va a suceder diferente. O sea, Dios no va a hacer cambiar las cosas. Por más que ustedes hagan un montón de cosas, las cosas ya están hechas, ya están dichas. Por eso dice, ni de ellos se disminuirá y lo que no se añadirá ni se disminuirá, porque lo que hace Dios delante de él es para que los hombres le respeten. En versículo 15 dicen, bueno, ¿no me creen? Escuchen, aquello que fue, ya es.
y lo que ha de ser, pues ya, listo, déjense de embromar, ya no se estén preocupando por, no vean ni el futuro, no vean el pasado, vivan el presente, ¿verdad? Porque Dios finalmente, cuando alguien haga algo mal, lo va a terminar restaurando. Entonces, dejen eso a Dios. Este concepto que rayaría, ¿no? Que rayaría en lo que muchos, tal vez hermanos tradicionalistas nos condenarían porque rayaría en la herejía. Bueno, pues es lo que nos está diciendo un libro sagrado, ¿no? Un libro canónico, que nosotros decimos que es palabra de Dios, nos está diciendo esto, ¿verdad? Perdón, ¿qué libro es? Usted dijo Eclesiastés, capítulo, Eclesiastés, Eclesiastés, sí, sí, capítulo. capítulo 3 y leí del Ah, versículo al 15. sí, sí, gracias. De nada. ¿Ah? Entonces ahora le encontramos sentido al título que aparece del libro donde dice, versículo 2 del capítulo 1, ¿verdad? Del Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Déjenme ver cómo lo traduce esta versión. Hay un excelente ensayo de una teóloga mexicana, ¿verdad? Que se llama, eh, ay, se me fue el nombre de esa teóloga que hace un análisis interesantísimo de esta expresión, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo leemos así, vanidad de vanidades, ya suena como algo lindo, como algo, no sé, ni le encontramos sentido cuando dice vanidad de vanidades. Elsa Tamés, una gran teóloga mexicana, ha hecho un análisis profundísimo del significado de estas palabras y ella termina diciendo que son palabras muy fuertes, ¿verdad? Este, esta versión, la NTV, dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y Elsa también decía algo así como que en términos muy coloquiales, la vida es una porquería, ¿verdad? Puede sonar difícil, hermanos, y es muy chocante para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque los que creemos en Dios decimos, no, ¿cómo? Si la vida es hermosa, Dios nos la ha dado. Pero hermanos, quienes viven las desgracias, quienes uno mira las violaciones que se hacen, las injusticias que hay, la corrupción tan profunda y tan sinvergüenza que existe, cuando uno mira su propia realidad, cuando te golpea el desempleo, cuando se muere alguien muy cercano a vos, ¿no es cierto? Y uno en esa situación, viste, donde se te cae todo, se destruyen todos los fundamentos de tu vida, uno termina exclamando, como dijo el predicador, la vida no tiene sentido, ¿no? Ningún sentido. La vida es una porquería. No sé por qué viví. No sé por qué estoy aquí. Ahora, esto es hermosísimo, hermanos. Tal vez ustedes me dirán, pero pastor, usted está loco. ¿Cómo va a ser hermosísimo tener que decir eso? Es hermosísimo. ¿Saben por qué? Porque esta literatura que aparece en el texto sagrado y que es palabra de Dios y que uno dice, cómo una expresión de esa naturaleza está allí? O sea, Dios tendría que haberla quitado, Dios tendría que haber dicho, no, no, a ver, eso no puede estar en el libro sagrado. Saben, hermanos, tanto en el gemido de Job, ¿verdad? En este amargo grito que él tiene de casi ir a buscar a Dios para agarrarlo a las piñas, o que casi querer golpearlo, ¿viste? De gritarle toda su amargura, y esta reacción que tiene el Coelec tan displicente, tan así como diciendo, mira, no me importa nada, la vida no me importa nada. ¿Saben por qué es lindo esto? Y esto es lo maravilloso de esta literatura, es porque Dios, ¿verdad? Dios nunca culpa ni a Job ni al Coeled de, de lo que está diciendo. No los condena, no hace que caiga fuego del cielo, no enciende su ira y su furor, como diciendo, che, amigo, para un poco, ¿cómo que me querés venir a gritar a mí? ¿Qué te pasa si yo soy Dios, no?
No vemos a un Dios, ¿no es cierto?, que se venga del Coeled y dice, pero vos pensás que es más importante comer y beber que conocerme a mí. Bueno, ahora te voy a castigar y te voy a hacer pagar tus palabras. No, hermanos, no, no. ¿Saben lo que nos enseña esta literatura que representa esta crisis reaccionaria ante el optimismo que nos presenta el libro de los Proverbios? Es que Dios nunca va a desechar a nadie que en medio de su dolor quiera gritarle, quiera reclamarle. Ah, Dios no va a dejar de amar a nadie. Quien sumido en su profundo dolor de decepción, de ausencia, de pérdida, de muerte, quiera culparlo a él. Dios nunca, nunca lo va a hacer. Y esto es maravilloso. Por eso estos libros están aquí, para enseñarnos que hay momentos, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he tenido momentos en donde le he gritado a Dios y en más de una ocasión sentí que mi vida era una porquería. Y cuando era más joven, en algún momento tuve deseos de quitarme la vida por muchas circunstancias que tenía, ¿no es cierto? Solo lo pensé, lo confieso. Solo lo pensé y cuando lo pensé era porque sentía que la vida era una porquería, era una vida sin sentido, era una vida que yo no tenía que vivir, ¿no? Y cuando leo esta literatura, ¿no es cierto? Me doy cuenta que Dios nunca me condenó, nunca me juzgó, nunca se enojó conmigo, ¿no? Todo lo contrario, estuvo allí para cuidarme, amarme, no tomar esa decisión, ¿no es cierto? La verdad que es maravillosa esta literatura, ¿qué quiero que les diga, hermanos? Esto displicente que uno puede tener en la vida, ¿no es cierto? Nos enseña un montón de cosas. Por eso es sabiduría, ¿verdad? Por eso es sabiduría, ¿ok? Bueno, no voy a decir más, ya lo estaremos analizando con mayor profundidad cuando veamos estos libros. Bueno, finalmente, hermanos, en la etapa final, aquí en el cuadrito pues tiene que ver con una sabiduría muy, muy buena. No lo consideramos como palabra de Dios, sino también recuerden que pasa por lo que significan los libros apócrifos en la etapa de, de, este, de la etapa helénica o la etapa griega, viste, que sabemos que hay, pues ya nosotros sabemos que los libros apócrifos no tienen, pero son libros muy interesantes como el libro del Eclesiástico o el libro de Ben Sirá o el libro de Siracida y el libro de Sabiduría. Son libros que vienen en línea de sabiduría que Israel siguió escribiendo en la etapa griega. Es una reacción a la cultura griega que en ese momento imperaba, ¿verdad? Y también es aquí donde se personifica la sabiduría, porque recuerden que la sabiduría es uno de los pilares fundamentales de los postulados griegos, de los postulados filosóficos, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en esa sabiduría porque, bueno, no es objeto de esta materia hablar sobre los libros apócrifos en línea de sabiduría, sino más bien lo que hemos venido comentando hasta este momento. Muy bien, hermanos y hermanas, pues este sería esta clase y ahora me gustaría preguntarles si hay una pregunta, algún comentario sobre esto último que hemos comentado. ¿Qué piensan de esta literatura reaccionaria, verdad? Espero que ninguno de ustedes se haya escandalizado por lo que dije en esto, ¿verdad? Y si alguien, reclámele al Coelet, reclámele a Job, este, que, que básicamente son maravillosas expresiones de nuestra naturaleza humana, maravillosas expresiones, y que nos guían mucho, nos acompañan. Bueno, ¿alguien, hermanos, antes de terminar? Sí, Miguel, adelante. Está apagado tu micro, querido amigo.
Perdón, es cierto. Listo. Uno aprendió a ver a Job, por ejemplo, como un ejemplo de una persona paciente, ¿no? Bueno, yo aprendí eso desde el principio. Y la verdad es que con el seminario empecé a ver, a comprender un montón de cosas que lo había leído, pero nunca lo había visto con, con esa óptica, ¿no es cierto?, de que Job se enojó, que maldijo, que finalmente, medio que podemos decir en algún momento de que el diablo sabía lo que iba a pasar, porque dijo, fíjate, hacele esto y esto, y vas a ver si no hace esto y aquello y lo otro. Y medio que, bueno, en parte tuvo razón, ¿no? Y sin embargo, finalmente Dios lo tolera, Dios lo espera, Dios después responde y finalmente Dios demuestra que aun y cuando él hasta quiso morirse o no haber nacido, Dios lo perdona, Dios está con él y Dios nunca, finalmente nunca se separó de él, nunca lo dejó solo completamente, ¿no es cierto? Bueno, después uno aprende a ver una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Ahora no es aquel Job perfecto de que yo no puedo ser igual que él. Y cuando yo no hago es, cuando yo me equivoco, digo, ¿y ahora qué hago? Ya me equivoqué. No, Job también se equivocó. Job hizo cosas que por ahí a veces yo no lo digo, ¿no es cierto? No sé. Bueno, cosas como esa, ¿no? Y bueno, le hace ver a uno que finalmente el amor de Dios es más grande que mi bronca, que mi odio, que mis problemas y finalmente el amor de Dios está por encima de todo eso. Y eso, querido amigo, viste, que uno dice, bueno, Job hizo muchas cosas, pero no solo hizo, sino también dijo. ¿Se acuerdan que en algún momento, en alguna clase, veíamos cómo Job incluso llega a la blasfemia, ¿no? A niveles de blasfemia. Cuando él dice, déjenme leerlo en esta versión, dice, inocente o perverso para Dios es el mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Él destruye, ¿viste? Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, dijo Job, Él se ríe de la muerte del inocente, ¿no? O sea, guau, a mí, digo, creo que nadie ha llegado a eso, al menos yo no tanto he llegado a eso, ¿viste? Pero sí he llegado a momentos en donde digo, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿No es cierto? O sea, mira a los otros que son peores, ¿viste? Y están re bien, re felices y conmigo, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo esta postura de Job, esta expresión de Job, eh, o del autor que nos muestra a través de Job, a un Dios que tiene paciencia, ¿no? Un Dios que entiende lo que estamos viviendo. Por eso cuando alguien va a un sepelio y le dice, no, no llores, a veces hemos visto que llorar es ausencia de fe, ¿viste? Como vemos de que si, ¿por qué llorar si sabes que esa persona va a resucitar y demás? ¿No? Y no, hermanos, no, 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 no. Cuando ustedes vayan a un sepelio y alguien esté llorando, deje que llore, deje que llore. Deje que exprese su dolor, ¿verdad? Porque Dios siempre va a estar allí. Dios no se va a enojar. No se va a enojar. Y eso gracias a esta literatura. Esme. Yo igual, al igual que el compañero Miguel, creo que todos de niños nos enseñaron, ¿no?, a conocer a un paciente Job, y ahora tú lo dijiste, no era un paciente Job, era Dios el paciente, ¿no? Y que Job era un ser humano tal cual como cualquier otro. Un ser humano que a veces se enoja con Dios, que le reclama, que le pregunta por qué, le cuestiona, como muchos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Le preguntamos al Señor, tú lo decías bien, ¿por qué a mí si otros están portándose peor que yo? Y bueno, si ya me había pasado, ¿por qué me volvió a pasar? ¿O por qué apenas estoy saliendo de una y ya estoy en otra? Al fin y al cabo, ¿no? Somos seres humanos y nos dolemos, sufrimos,
lloramos, y yo creo que en esa poca capacidad de alcanzar a entender los propósitos de Dios es cuando ahora sí nos aflora la carnalidad, ¿no? Y cuestionamos a Dios y le preguntamos. Ahora yo entiendo muchos años de mi vida, yo le decía a Dios, bueno, ¿y para qué estoy en esta vida? ¿Cuál fue el propósito de la niñez tan fea que yo tuve? Porque así fue mi percepción. ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Qué hago en esta vida? Yo paso de un sufrimiento a otro y de una enfermedad a otra. ¿Cuál es el propósito, no? Y se me hacía casi increíble que casi a mis 50 años, ahora entiendo el propósito de mi vida y para qué Dios me permitió vivir tantas experiencias que en algún momento yo dije que eran malas, terribles y las peores, ¿no? Pero Dios tenía un propósito, y yo creo que al ser humano lo que nos falta es tener o pedirle a Dios que nos permita ver para qué nos permite vivir cosas que como seres humanos a veces no quisiéramos vivir. Gracias, Esme. Sí, finalmente uno entra en esta disyuntiva por eso les decía que esta literatura o esta sabiduría tiene que ver más con la existencia, ¿verdad? El misterio de la vida, el sufrimiento, por qué sufrimos, por qué nos va como nos va, diríamos, ¿no? Cuando nosotros leímos, por ejemplo, el versículo 1, pues era un tipazo, o sea, Job era el que menos merecía sufrir todo lo que sufrió, ¿o no, hermanos? Uno diría, bueno, un narcotraficante, un violador, un asesino, etcétera, pero ¿sabe qué? Hasta nos alegraríamos nosotros de que eso le pasara, ¿viste? Pero no a un hombre bueno como a Job. Y solo antes de darle la palabra a Esther, escuchen lo que dice, escuchen, se los voy a leer. Ustedes tienen que buscar después en qué parte Job dice esto. Bueno, voy a leer otra versión. Dice, entonces Job habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo. Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. Fíjense, el mismo Job está ahí en una situación que su cuerpo mismo lo percibe. Y dice, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear, sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos, sus pequeños saltan y bailan. Cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad y luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Y por qué habremos de obedecerle? ¿Y en qué nos va a beneficiar orarle a Él? Y sigue, léanlo, está maravilloso, ¿verdad? Este es lo típico de decir, al malo le va re bien, ¿no? Y esto es una de las grandes crisis que el ser humano tiene hasta la fecha, ¿verdad? Querida Esther. A mí me produce mucho respeto todo lo que estamos viendo, principalmente de Job y los otros también, Eclesiastés, porque veo que sé muy poco de la vida y tengo que tener sumo respeto hacia las personas que pasan cosas muy difíciles, porque muchas veces decimos, ya sé por qué
por más que no digamos nada y estamos, ya estoy juzgando y diciendo, bueno, sí, pero tal cosa. Y no sé, debemos tener, yo siento que debo tener un gran respeto porque Dios maneja las cosas desde su lugar y yo no las sé. Entonces me produce un profundo respeto y tengo que observar y escuchar la palabra, seguir escuchándola, no me queda otra para seguir aprendiendo, porque, y bueno, creo que está ahí justamente eh, para que siga creciendo, ¿no? Toda la palabra. Y bueno, nos abrió el camino acá en el seminario a investigar y a ver todo lo que hay, que es mucho. Gracias, Esther. Gracias porque hoy ha dicho algo muy sabio, ¿verdad? Algo muy sabio que no lo tenía en mi espectro de enseñanza, se lo voy a robar para mis futuras clases. Es cierto, creo que esta literatura nos debe generar respeto principalmente. Sé que hay personas que tal vez no han vivido tantas cosas tan difíciles como Job o como el Eclesiastés, no han llegado a esos niveles. Gracias a Dios, más están en la línea del proverbista, ¿verdad? Y, y a veces juzgamos, ¿no? Sin querer, a veces juzgamos. Y los que no hemos pasado por situaciones difíciles, le decimos a los demás, pero no llores, no te quejes, no te enojes con Dios, no tengas estas situaciones, eh, porque no las hemos conocido, ¿verdad? Pero solo quienes hemos pasado por muchos valles muy propios de Job y del Coelet, pues sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, me parece muy valioso lo que acaba de decir Esther, que, que también nos tiene que generar respeto, no solo el texto mismo, sino para quienes viven momentos difíciles, en donde podamos acompañarles más que juzgarles, ¿verdad? Si Dios acompaña y no juzga, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Creo que esta literatura nos enseña mucho a guardar silencio, ¿verdad? A solamente estar presente. Como siempre le digo a personas que sufren momentos difíciles, no puedo llorar por ti, no puedo llorar por ti, pero sí puedo llorar contigo, ¿verdad? Sí puedo llorar contigo. Y yo creo que esta actitud de esta literatura nos lleva a eso, decirle, mira, entiendo que estás enojado, entiendo esto, pero ya va a pasar, ten paciencia. Dios o en esta vida o en la vida eterna te enseñará un montón de cosas y te dirá, ten paciencia, solo eso, ¿verdad? Así que creo, gracias Esther, voy a incluirlo en mi repertorio de enseñanza, nos debe generar un gran respeto, ¿verdad? Y un silencio interesante en esto. Sí, querida Amanda, adelante. Para añadir a lo que dijo nuestra hermana Esther, pero además del respeto, ser prudentes, ¿no? La prudencia, porque hay situaciones, obviamente, que también uno las ha vivido. Y yo tuve o sea, tuvimos una experiencia con un familiar de mi esposo. El señor era casado, un primo de él, y pues muy joven todavía, con un niño de unos 6 7 añitos. Y los tres, la esposa, él y el niño, iban siempre para todas partes. Y él murió de un infarto jugando un partido de fútbol, ¿no? Y hace como unos 7 meses se había muerto la abuelita y el año anterior se murió la abuelita. Entonces el niño, él decía, no, Dios no nos quiere porque se llevó a mi papá, se llevó a mis abuelitos. Y, y pues muchos de pronto, como decir, no, es que el niño está diciendo algo que no debe, pero yo creo que es un dolor tan grande que uno debe guardar, como su merced dice, silencio y ser prudentes y más adelante pedirle a Dios sabiduría para poderles hablar en un momento ya más apaciguado, más que ya, digamos, ha pasado ya un poco el dolor, aunque no pasa, ¿no?
ya es cuando haya pasado los días, es poderle explicar por qué pasan a veces las cosas, y a veces uno no entiende ni por qué pasa, porque uno no las entiende. Pero pues así son los designios y los propósitos de Dios, pero sí creo que nos invita a hacer eso, a ser prudentes, a guardar silencio y a respetar esos momentos difíciles que uno pasa. Sí, y sabe que, Amanda, aunado a esto, creo que esta es la gran enseñanza que nos dice la respuesta de Dios con Job, ¿verdad? Porque Dios termina hablando con Job y le dice, bueno, listo, basta, ya está. Ok. Ahora déjame hablar a mí. Y Dios le habla desde el torbellino, ¿verdad? Y le dice, cíñete tus lomos, porque bueno, vamos a enfrentar juntos esto, ¿verdad? Vamos a enfrentar juntos esto. Y entonces Job termina diciendo o sea, Dios en pocas palabras, logró más que todos los 1000 discursos que tuvieron los amigos de Job, ¿verdad? Logró más. Y logró apaciguar el corazón de Job, tan es así que Job termina diciendo, hablaba lo que yo no sabía. Hablaba lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y yo creo, queridos alumnos, que esta sabiduría que debemos ir desarrollando de prudencia, de empatía, de silencio, ¿verdad? Nos debe llevar a esta característica de ser sabios, ¿no? De ser sabios. Uno podría retarle al niño y decirle, pero vos no digas eso no está bien lo que decís, ¿no? Pero el niño está hablando desde su dolor, como muchos de nosotros lo hacemos. Un dolor que el Señor se encargará de disipar y que habrá de enseñar, ¿no? Y yo creo que bueno, ante esto que representa una realidad nuestra, ¿no? Los que hemos vivido momentos difíciles o los que vamos a vivir, porque pues nadie está exento de esto, hermanos. Nadie está exento. Nadie está exento. Entonces, es ir aprendiendo de esta sabiduría para ir creciendo, ¿verdad? Por eso me encanta esta literatura a mí. Me encanta y nos sigue desafiando a entender a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Como bien dijo Esme, me gustó también lo que dijo, o sea, el paciente no era Job, el paciente fue Dios, ¿verdad? El paciente fue Dios que aguantó hasta que al final dijo, bueno, listo, ahora déjame hablar contigo, déjame. Muy bien, pues hermanos, muchas gracias, espero que haya sido linda la clase, yo la disfruté, me disfruto mucho hablar de estos temas, así es que espero que sea bueno para ustedes, Dios los bendiga, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? La El próxima martes. semana, ¿verdad? El martes. Próximo martes. Claro, porque ustedes tienen consejería cristiana mañana. Claro. Bueno, Dios Sí. los bendiga. Muy buena noche para todos. Gracias, bendiciones. Paz a todos.